Muy buenos días. Hoy de nuevo estamos aquí abriendo esta sección que se llama Cuídate con Elena, en la que contamos con Elena Cantero y en la que hoy vamos a hablar de la empatía. Saludamos ya a través de esta conexión telemática a Elena. Muy buenos días. Buenos días, Jesús. Encantados de poder tenerte hoy de nuevo en el programa y hoy vamos a hablar de la empatía. Primero, definir bien qué es la empatía, qué se puede entender como tal y en qué nos puede beneficiar. Pues la empatía es esa capacidad que tenemos para reconocer los sentimientos y las emociones de ese estado en el que se encuentra la persona que tenemos delante. Es esa capacidad de reconocer cómo se siente la otra persona, cómo se encuentra y así comprender cuál es el estado de la persona con la que nos estamos relacionando en este momento. Entonces, ¿para qué nos sirve? Pues nos sirve fundamentalmente para ver con quién nos estamos relacionando, porque en función del estado en el que se encuentre, pues vamos a saber relacionarnos de una mejor manera. Vamos a saber cómo nos podemos comunicar, cómo se encuentra, cómo hablarle para que haya a lo mejor ese acercamiento en una determinada conversación. Al saber reconocer bien esos sentimientos y ese estado emocional de la persona, nos vamos a poder comunicar mejor de igual a igual al comprender cómo se encuentra. Ujú. Es por tanto un rasgo que nos beneficia el ser una persona empática, el entender a los demás. ¿Tú crees que es bueno? Sí, nos beneficia mucho y lo que tenemos que tener en cuenta, para mí es algo muy importante, es gestionar ese exceso de empatía posible que pueda haber. Mm. Porque claro, como siempre todo es recomendable y saludable en su justa medida. Entonces la empatía es algo que nos viene genial, como comentaba, para ver cómo se encuentra la persona y desde ese lugar así te voy a hablar, así nos vamos a comunicar. Si a lo mejor estás pasando un mal momento, pues voy a decir, bueno, pues hay que hablarle contacto, por ejemplo, porque ahora mismo no se encuentra al 100%, etcétera, etcétera. Pero si tenemos un exceso de empatía, si somos personas muy sensibles, muy empáticas, lo que puede ocurrir en este momento al tener el exceso es que ahí nos vamos a hacer nuestros los problemas de los demás. Ahí lo que pasa es que podemos absorber como propios esos conflictos ajenos, esos problemas que puedan tener. Y es por ello que debemos también aprender el exceso de empatía para que sea todo en equilibrio, ¿de acuerdo? Porque hay personas que a lo mejor nuestro trabajo ha sido ese, yo me incluyo, de decir, vale, perfecto, como siento tanto cómo se encuentra la otra persona, como me llega tanto ese estado emocional, esa comprensión del otro, importante que sepamos decir, perfecto, yo ahora mismo estoy identificando cómo está la persona, lo estoy percibiendo totalmente, Ujú. pero sé que ese estado no es mío. Es decir, aunque yo sepa comprender cómo estás tú, cómo está esa persona que tenga delante, tengo que saber muy bien parar y decir, perfecto, se encuentra así, yo voy a estar aquí, yo te voy a ayudar, yo te voy a apoyar, pero ese conflicto determinado que tú vivas, que te hace tener ese estado, esa emoción, saber que es tuya. Entonces, gestionar eso también nos permite mantener el estado propio para desde ese lugar poder acompañar mejor desde la neutralidad. Ujú. Por ejemplo, yo al trabajar con personas en todos los procesos, tanto de nutrición como personales, yo recuerdo que había momentos en los que, claro, como todo el mundo viene a contarte todo lo que le pasa, y normalmente pues son esos conflictos que te hacen estar mal, triste, con algún problema. Cuando yo no sabía gestionar todo esto, yo había momentos en los que decía, ¡buah! Estoy desbordada, ¿no? De todo eso que te van contando, te van contando. Por ahí, importante decir,
Tengo que aprender a gestionar ese posible exceso de empatía que haya para tener la justa medida de comprenderte, pero desde mi neutralidad poder acompañarte y poder ir en busca de esa solución. Claro. Claro, porque como tú comentas, especialmente las personas que trabajan de cara al público y que se me ocurre así de pronto en en el ámbito sanitario o en el psicológico, están todo el día atendiendo problemas, atendiendo enfermedades, atendiendo quejas, ¿no? Entonces eso, si eres demasiado empático, lo haces tuyo, ¿no? Si lo haces tuyo y además que te va minando ese estado y cuando llega, por ejemplo, el final del día o el final de tu semana, claro, acabas con un cansancio también agotador de toda esa energía que has ido absorbiendo. Porque claro, al tratar con las personas, cada persona vamos de una manera totalmente diferente. Estamos viviendo un proceso. ¿No sabemos gestionar o no? Y claro, todo eso está conviviendo en este mundo y como comentabas, las personas que estamos ahí tratando con los demás todo el tiempo, pues si no aprendemos a gestionar todo ello y hacemos propios nuestros problemas, al final nos vamos a perder. Aparte de que, digamos, que nos vamos contaminando sin darnos cuenta, nos podemos perder intentando luego resolver los problemas de los demás. Al hacernos nuestros, intentamos a lo mejor resolver todo lo que les pasa a los demás. Que aquí volvemos a lo que hemos comentado en más de una ocasión, este juego del salvavidas, ¿no? Entonces se trata de decir, esa empatía que me sirva para ver cómo estás, para tratarte de la manera adecuada. Por ejemplo, imagínate que esté de cara al público en un mostrador, ahí te viene gente de todo tipo, gente buenos días, muy agradable y otra gente que te viene ahí que dice, ¡guau! ¿Cómo viene, no? Entonces, saber tú desde tu neutralidad llevar ese momento, llevar tu trato adecuado, sabiendo que eso que está ocurriendo es lo que la persona está expresando, pero no es tuyo, ¿sabes? O sea, aunque lo esté vertiendo sobre ti, no es tuyo. Entonces, saber perfectamente, llevarlo bien y luego, en el caso de acompañar a los demás, por ejemplo, en una terapia, en un proceso de coaching, saber muy bien que al saber tú gestionar este tema, este exceso de empatía, saber llevar la empatía en justo en su medida, a ti te permite encontrar esas soluciones adecuadas en cada momento, porque tienes una visión neutra, porque tú comprendes que la persona que está delante de ti está viviendo su proceso y aunque le cueste, tiene que transitar esos momentos difíciles, por ejemplo. Entonces tú puedes acompañar, pero no hacer su trabajo. Debes permitir que sea la persona la que dé sus pasos, la que vaya avanzando en su camino y así vaya integrando esos aprendizajes que son suyos. Ujú. Bueno, está muy bien, pero no sé cómo lograrlo. ¿Cómo harías tú al final del día hacer una limpieza mental de todo eso que te ha venido, de todas esas situaciones, personas con las que te has encontrado? ¿Qué se podría hacer ahí para uno llegar a la noche un poco y no estar dándole vueltas a eso? Primero, para mí es súper importante la inteligencia emocional. Entonces, aprender a gestionar nuestras emociones, porque ahí nos vamos a encontrar como en una noria, arriba, abajo, ¿no? Para arriba, para abajo, dando vueltas ahí, en función de con quién nos estemos relacionando. Si no tenemos nuestro estado en equilibrio, vamos a ir variando en función de aquello con lo que nos relacionamos. Entonces, súper importante que aprendamos a gestionarnos, ¿de acuerdo? Aprender a reconocer en nosotros esas emociones y esos sentimientos y saber gestionarlos para así también llevar mejor esos encuentros Ujú. continuamente, ¿no? Con cada persona estamos siempre experimentando emociones, entonces esos encuentros los vamos a llevar muchísimo mejor, muchísimo. Vamos a
también a incorporar esa escucha activa. Esa escucha activa tan importante, porque a veces las personas simplemente necesitan que las escuches. Y a veces, cuando alguien nos está hablando, por ejemplo, imagínate a alguien que va a quejarse y necesita decir algo, y estamos cortando a mitad, por ejemplo, le estamos cortando las frases cuando esa persona se expresa, no estamos dejando que se desahogue. A lo mejor lo único que necesita es desahogarse, ¿vale? Entonces, aprender desde esa neutralidad, decir, voy a escuchar a esta persona, porque es muy probable que cuando acabe de decir lo que tiene que decir, le va a cambiar el estado. ¿De acuerdo? Eso es súper importante también. Y ahí decir, perfecto, esto que está diciendo no va conmigo. Saber muy bien que no va con nosotros, sino que simplemente se está expresando y no nos está atacando, por ejemplo. Saber, vale, pues esto que tiene que decir lo ha dicho, fin, saber, conmigo no va. Es su estado, ¿de acuerdo? Es quien lo tiene que gestionar. Ver desde esa mirada de observador, sin meternos tanto y tomarnos tanto las cosas de manera personal. Y luego, lo que sí que podemos hacer al final del día o en cualquier momento, ¿no?, que tengamos tiempo, que lo haga por la mañana o en la hora que tenga libre, incorporar siempre actividades de desahogo emocional. Por ejemplo, el deporte, irnos a dar un paseo a la naturaleza, ponernos a meditar, o sea, esos momentos de reconexión con nuestro interior y esos momentos en los que también aprovechamos para resetear. Porque, claro, vamos acumulando una carga emocional a lo largo del día y si no tenemos esos momentos de desahogo sano, pues también vamos acumulando tensión. Así que importante que tengamos cada día pues una actividad que sea como desahogo emocional sano. Digo sano y lo remarco porque hay gente que, por ejemplo, imagínate con la comida, pues sería un desahogo emocional insano, que también lo hemos comentado alguna vez, ¿no? Eso de decir, bueno, pues no sé qué hacer, no sé cómo expulsar esto que llevo dentro, esta tensión, me voy a comer. No, que sea un desahogo emocional sano en el que reconectemos con nuestra esencia, con esa calma que tenemos dentro. Muy bien, pues vemos las maneras en las que podemos gestionar un poco ese exceso de empatía, pero no queremos olvidar tampoco, Elena, las personas que carecen totalmente de empatía, porque esto es algo que también se puede trabajar, ¿no? Y se puede llegar a ser una persona un poco más empática con los demás. ¿Qué recomendarías entonces para aquellos que esto de la empatía no lo tienen muy trabajado? Claro, claro, totalmente. Eso es muy importante también, porque lo que pasa ahí, digamos, es que esas personas a lo mejor tienen problemas a la hora de reconocer sus propias emociones. Lo que suele pasar ahí es que esas personas de base no se relacionan de manera fluida con su mundo emocional, vamos a decirlo así. Entonces, si yo no me relaciono con mi mundo emocional, no reconozco mis sentimientos o los quiero tapar, ¿no? Personas que a lo mejor van de fuertes, etcétera, etcétera, pero todo ese mundo lo tenemos todos, moviéndose. Lo que pasa es que cuando se intenta callar o no se conecta con él, por lo que sea, por el motivo que sea, por a lo mejor en la familia donde se han criado pues no se expresan las emociones, o está el tema de llorar, por ejemplo, no llores, no te enfades, todas esas cosas, ¿no?, que se han podido escuchar y se han podido integrar. Entonces ahí va a haber primero ese conflicto para relacionarse con las suyas propias. Entonces, a veces es que sencillamente no saben, no saben reconocer las emociones en los demás, ni cómo se siente, ni mucho menos cuál es ese conflicto que puedan tener, ¿no? Ese estado emocional, a lo mejor están tristes porque están pasando algo, o a lo mejor lo que pasa a veces es que sí que ven que a la persona les pasa algo, pero no saben ni cómo hablarlo, ni cómo expresarle. A lo mejor les encantaría decirle, estoy aquí, pero no saben, no saben. Hay personas que con sus emociones y toda esta parte
más sensitiva, no se relacionan. Ujú. Les cuesta relacionarse, es como una parte que está tapada. A lo mejor está la parte intelectual muy activa, la parte mental, la parte científica, pero esta parte emocional a lo mejor está muy cerrada. O bien porque sea lo que han ido adquiriendo del entorno o porque ya de por sí les cuesta algo a lo mejor que han vivido, alguna experiencia, o porque sea, digamos, un punto en el que sería bueno mejorar, que lo tienen menos desarrollado. En estos casos, sobre todo, importante que se vaya conectando con ese interior y que se vaya aprendiendo a expresar todo aquello que hay dentro que puede estar sin expresar y también con las personas. Ujú. Aprender, pues mira, aunque no tengas que decir nada, pero simplemente si ves a alguien que necesita apoyo, pues te quedas un rato al lado, ya está. A veces no tenemos nada más que hacer y eso es algo que le va a venir genial. Entonces, dar esos pequeños pasos, aprender a observar a quién tenemos delante, aprender a ver que a lo mejor si en algún momento ha tenido una salida de tono, por ejemplo, puede que le esté pasando algo, si no es su manera normal de comportarse. Ujú. Entonces, las personas a las que les cueste, que con estos pequeños gestos aprendan a reconocerse ese mundo suyo propio emocional y también el de las personas que tenemos delante. ¿Crees tú, Elena, que, bueno, sobre todo pienso que a los hombres les pasa más que es bajar a este mundo de las emociones se pueda interpretar como una debilidad o como que, mm, no sé, ¿sabes eso que siempre se ha dicho, los chicos no lloran? Bueno, ejemplos como ese, ¿no? ¿Tú crees que se puede entender como algo débil o algo que no somos fuertes en ese momento? No sé cómo expresarlo. Sí, sí, te estoy entendiendo perfectamente, perfectamente, Jesús. Y además sí que considero que tiene mucho que ver porque hay muchas creencias, efectivamente, de los hombres no lloran, tienen que estar siempre fuertes. Y mi experiencia, por ejemplo, cuando hablo a lo mejor con hombres, lo que puedo observar, ¿no? Es que a lo mejor una cosa que una mujer te va a expresar a nivel emocional, Sí. te va a decir abiertamente y te va a contar y te va a contar, a lo mejor los hombres, hasta que no encuentran una solución, imagínate, hay un problema, a lo mejor hasta que no encuentran una solución, se van a meter ahí en su cueva, están ahí buscando esa solución o lo que sea, y a lo mejor al tiempo aparecen. Y dices tú, con lo fácil que es, ¿verdad? Yo hablando ahora como mujer, con lo fácil que es decir, pues mira, en este momento no sé qué decirte, o en este momento no te puedo, por ejemplo, decir una solución, ¿verdad? Ujú. Porque a veces simplemente es que nos comunicamos y sentimos la vida de manera diferente, ¿sabes? Porque si las mujeres pues tenemos la parte emocional más desarrollada Ujú. y los hombres, digamos, la parte más mental, al final nos complementamos muy bien, pero hay en ocasiones en las que al expresarnos de manera diferente, pues puedes pensar, ¿qué le pasa a este? ¿Qué le pasa? ¿Por qué no me dice nada, no? Y a lo mejor el hombre está ahí en su mundo sin pensar siquiera que tenía que contestar, imagínate, porque está buscando su solución o viendo a ver qué hace, ¿no? Entonces sí que es muy bueno en este caso que nos comprendamos también, que funcionamos de manera diferente. Entonces, simplemente también ver, bueno, pues estará haciendo sus cosas, ¿no? En su mundo. Y a lo mejor yo sé que, por ejemplo, nosotras que nos podemos expresar más, que hablamos más a este nivel, a lo mejor eso a un hombre le puede desbordar. Entonces es conocernos y saber también encontrar ese equilibrio para comprendernos. Ujú. A veces hablar de género parece que, bueno, es un tema delicado, ¿no? Pero yo te preguntaría, ¿tú crees que se entienden mejor personas del mismo género entre ellos que con el sexo opuesto?
Pues yo te diría, bajo mi experiencia, fíjate, yo es que la verdad que siempre me he llevado muy bien con los hombres, ¿sabes? A la hora de hablar, siempre he tenido amigos hombres, siempre he tenido hombres cerca, digamos, con los que poder comunicarme y con los que me he entendido muy bien. Entonces, en mi experiencia, la verdad que ha sido muy buena con los hombres a la hora de relacionarme. Sí que es cierto que también depende mucho cómo seamos cada persona. Entonces vas a ver a lo mejor, pues por ejemplo, mujeres que a lo mejor te van a decir, pues sí, yo definitivamente me llevo mejor a la hora de contar mis problemas con las mujeres, ¿no? Por ejemplo, por a lo mejor lo que cuentan, los conflictos que puedan tener, ¿no? Si son temas de pareja, de hijos, etcétera, etcétera. Yo en mi caso te diría que 50 y 50 te voy a decir. Y mi experiencia con los hombres ha sido muy buena y lo es a la hora de verdad de comunicarme, de sentirme comprendida también, porque dais también una visión diferente y a mí me gusta ese ver desde todas las perspectivas y a lo mejor sin implicarte tanto, tanto a nivel emocional, ¿no? Bueno, pues hoy nos llevamos algunas lecciones sobre la empatía, sobre cómo mejorarla y sobre cómo llevar también ese exceso de empatía que a veces se puede producir. Elena, como siempre decimos al final, que aquellos que quieran profundizar un poco más en este tema, ¿cómo pueden contactar contigo? Pues pueden visitar mi página web, elenacantero.com. Me encuentran en Instagram y en Facebook como Elena Cantero y me pueden contactar también a través de mi teléfono 606-991-965. Muy bien, ahí dejamos esos datos de contacto para que puedan, pues eso, ponerse al habla contigo y ponerse a trabajar también en este tema de la empatía o en cualquier otra cuestión en la que Elena les pueda ayudar. Nosotros muy agradecidos de haber podido tener de nuevo esta sesión contigo y seguimos aquí en la radio. Dentro de 15 días será nuestro próximo programa y hablamos de un tema que seguro que nos va a interesar. Genial, muchísimas gracias. Ha sido un placer como siempre y nos vemos en 2 semanas. Muy bien, hasta otra. Adiós.